Hola compañeritos, muy buenos días, un abrazo para ustedes. Bueno, inició la cuaresma y es mucho más común ver los templos llenos de personas que vienen a misa, a confesiones y también a congregarse en estos días de fe. Pero hay algo particular igualmente que sucede en estos días y es el tema de los sismos. Sobre todo en iglesias como esta, nos encontramos en el templo de Barba y esta es una iglesia que mayormente fue construida de calicanto. Entonces, ¿cómo es que materiales tan antiguos resisten temblores, terremotos y demás? Nos puede explicar don Jorge Solano, quien es arquitecto, y nos va a ampliar un poco más la información. Don Jorge, estos templos, como este que usted me decía que data desde 1800 y algo, ¿se les hacen qué tipo de reforzamientos para que puedan soportar los temblores o los terremotos? Sí. Bueno, en los años 80 este templo fue reforzado estructuralmente, tanto en la fachada principal como en los laterales norte y sur, con concreto armado. Ya eso fue un refuerzo que se hizo, en ese entonces había una comisión que se llamaba, o que la comisión esta era del centro histórico. Entonces intervinieron en la iglesia porque tenía algún deterioro y como resultado fue un muy buen trabajo que hasta la fecha ha soportado sismos fuertes como el de Cinchona, el de Nicoya, entre otros. Don Jorge, estas columnas que vemos aquí, ¿ellas de qué material son? Bueno, por fuera se parece que fuera concreto, pero no necesariamente. ¿Cómo las refuerzan? Bueno, el material predominante de la iglesia es calicanto, piedra amarrada con cal, con un mortero que preparaban antes con cal. Y los refuerzos generalmente se hacen con concreto armado. O sea, concreto que se especifica la dosis o la dosificación para ese fin con varilla de acero. Hay que hacerlo, don Jorge. Me decía usted que tiene el refuerzo como entre las dos principales estructuras, digamos, las dos naves. ¿O a dónde exactamente es que lo reforzaron? Los refuerzos se hicieron en la fachada principal entre las dos torres, entre la torre norte y la torre sur. Y también se hicieron refuerzos en lo que es las fachadas sur y norte, más o menos entre los marcos de las puertas principales. Ok, perfecto, entiendo. Entonces, entre los marcos de esta puerta, por ejemplo, donde estamos usted y yo, ahí se le reforzó con varilla, con concreto y demás. Básicamente, hablándolo así, sencillamente en términos sencillos, así se reestructuró o se reforzó. Después de cada sismo, don Jorge, se tiene que revisar la estructura, a ver si sufrió grietas, si podría resistir otro. ¿Cómo? Bueno, dentro de los ingenieros estructurales, también ustedes como arquitectos se cercioran que el templo pueda ser sismo resistente, ¿qué es el término? Sí, bueno, específicamente aquí en Barba, hace unos 25 años, sí, obviamente cada vez de un sismo fuerte, personalmente me doy la tarea de revisar, casi que por amor al patrimonio nacional, si ha sufrido algún agrietamiento, algún daño, que gracias a Dios hasta la fecha no ha habido ningún deterioro o daño a considerar. Don Jorge, vemos también, bueno, y aquí también aclarándoles a los compañeros y al amigo televidente que están en misa ahorita, entonces por eso entramos con cuidado y ahí como en silencio. La mayor parte de la estructura por dentro de este templo es de madera. Sí, bueno, lo que son las columnas principales internas que dividen las dos naves son de madera. Toda la estructura del techo y cielos es de madera, así como la estructura soportante de la cubierta es toda en madera. Este material permite, don Jorge, es eficiente porque al momento de un terremoto o de un sismo, todo se mueve y suena durísimo y a uno le da miedo que le caiga una tabla de madera en la cabeza. No viera que los antepasados, los que construyeron este templo, lo hicieron de una forma muy buena, la técnica constructiva muy, muy bien, y las maderas que se utilizaron son maderas de muy buena calidad, que hasta la fecha inclusive no tienen deterioro ni siquiera por insectos o deterioro, son casi 130 y resto de años.
También, don Jorge, en estos días que mucha gente viene a las iglesias y que hemos estado con sismos muy recientes, ¿cuáles son esos cuidados que se deben de tener? Pues igual dentro del templo y también las personas que vienen y que ingresan. Sí. Bueno, los cuidados en un sismo básicamente, ya sea en un templo, un edificio o una casa, son los mismos. Mantener la calma, estar preparado, obviamente mantener la calma durante el sismo, posterior a pasar el sismo, salir con cuidado. Y lo más importante, mantener la calma. Costa Rica es un país que tiembla constantemente o periódicamente y debemos estar acostumbrados a los sismos y preparados. Don Jorge, también en tanto esta iglesia como las otras, que son muy muy antiguas y que son de patrimonio, la gran mayoría ya están con estos reforzamientos como para tranquilidad de la gente que al momento del sismo sepa que la estructura puede resistir. Bueno, esa información no la manejo yo sí la totalidad, pero sí sé que hay muchas de las estructuras de iglesias que han sido reforzadas, han sido cuidadas y tienen un mantenimiento adecuado. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana, sede de la iglesia de Santo Domingo, la principal de Heredia, y por lo general ellas tienen un mantenimiento apropiado y adecuado. Don Jorge, le agradecemos muchísimo la información y es que también dentro de todo este tema y por los sismos recientes hay muchas casas antiguas construidas de bajareque, una pues estructura bastante antigua y eso tiene un poco nerviosos a los propietarios. ¿Qué sucede? ¿Podrá resistir una estructura de estas o no un sismo como los que se han presentado recientemente? Aquí se lo mostramos. Barba de Heredia es un pueblo antiguo y colonial. De hecho, entre sus calles y avenidas todavía se mantienen construcciones de adobe y bajareque. Pero ¿cuáles son sus diferencias? Adobe usted sabe que es un cuadro de barro, ¿verdad? Procesado. Entonces esos son una especie de block, ¿verdad? Lo que conocemos ahora como block, pero solo que son más anchos. Bajareque, que es barro procesado, ¿verdad? Hay que procesar el barro, tiene que llevar un 50% de barro, pues, barro y virgen, ¿verdad? Que no haya sido contaminado con nada, y un 50% de arcilla. Se le echa el caldo de la tuna, se le echa dulce y se le pone, sí, y se le pone paja y se le empieza a poner caña brava, ¿verdad? Pero entonces se pone, si se puso de este lado aquí la caña brava, en el otro lado la ponen en la mitad de los dos. Entonces se arma un cajón, ¿verdad? Y después se rellena por encima, se deja que empiece a secar y se le mete lo que llamamos nosotros cascajo, que es teja quebrada para amarrar más. Son casas antiquísimas. Estos ingenieros que habían antes son número uno. Estos ingenieros, yo digo que, bueno, esta propiedad que tiene 200 años, ¿verdad? Ella se llevó el terremoto en 1910 de Cartago, se llevó el de Cinchona y aquí en ninguna pared se ha caído. Bueno, tiene más o menos 200 años, desde mis papás, los papás de mis papás, los abuelos y los bisabuelos, y ahora nosotros. Todavía se mantienen varias en la comunidad. Sí, Rafa, hay bastantes y hay otras que también han sido restauradas, ¿verdad? La casa es de adobe, pero sí ha tenido algunos arreglos a lo largo del tiempo. Un sistema de fallas entre los volcanes Barba y Poás generó el sismo de magnitud 5 que sacudió al país la madrugada del sábado. Sin embargo, y pese a vivir en casas de más de 200 años, los vecinos de esta comunidad dicen estar tranquilos. En lo más mínimo, Rafa, yo preferiría 1000 veces estar aquí que estar en mi casa. ¿Con un temblor? Con un temblor. O sea, ya he pasado otros temblores y terremotos, entonces nunca me ha asustado estar aquí durante un terremoto. Para mí la casa siempre ha sido bastante resistente y no veo como que se vaya a caer o algo así. Uno de los edificios más antiguos de la comunidad es el de la Municipalidad de Barba. Sin embargo, hicieron reparaciones en el terremoto de Cinchona y ahora aseguran estar preparados. El edificio, 200 años por ahí. Las partes altas, digamos, se empieza como a desboronar la que es la tierrita, ¿verdad? Eso fue lo que vivimos, digamos, con Cinchona. Estamos en un país sísmico, deberíamos de estar acostumbrados, pero no todas las personas pues lo están, ni estamos totalmente preparados dependiendo de la magnitud del sismo, ¿verdad?
Ojalá estas bellezas, estas estructuras tan lindas y tradicionales logren resistir los sismos, al igual que las iglesias que también acogen a tantos fieles durante estos días. Desde Barba de Heredia, este fue un informe de Melissa Umaña para Giros.